Cuando me dijeron que la idea era hablar un poco del futuro, me puse a pensar y en general cuando tengo que pensar en el futuro, consulto a mi profesor de futuro, que es mi hijo, que tiene 4 años y medio y sabe 10 veces más que yo sobre el futuro. Y él en este momento tiene un único deseo en este mundo, que es viajar a Barcelona. Es lo único que quiere en la vida, él se quiere ir a Barcelona. Sabe que Barcelona está en España, sabe que España es otro país. Lo demás no lo sabe, pero no le importa, él quiere ir a Barcelona. Y quiere ir a Barcelona porque deben estar pensando, en Barcelona vive su ídolo. Y sí, en Barcelona vive su ídolo. Y su ídolo se llama Nico, no se llama Luis Suárez. Nico tiene 7 años, algunos más que mi hijo, no tantos. Nico es youtuber, es español, vive en Barcelona, tiene, según chequeé hace 2 días, pero crece todos los días, cerca de 60.000 suscriptores en su canal de YouTube. Y Nico, ¿qué hace? 2 cosas en general. Cazar Pokémones con el padre por las calles de Barcelona, enseñarle a otros niños como él a cazar Pokémones, dándole los mejores trucos y las mejores pistas. Y habla sobre la Champions. Habla sobre fútbol y le cuenta a otros niños como él qué es lo que hay que mirar, qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar. Y ustedes estarán diciendo, ¿pero no iba a hablar de periodismo? Bueno, Nico es un poco periodista. Y Nico, además, a mí me dio 5 lecciones sobre cómo es el periodismo y la comunicación en el futuro, como otras muchas que me ha dado mi profesor de futuro. Y entonces un poco la idea era contarles, además, algunos de los videos de Nico tienen por arriba de 4 millones de reproducciones. Nico, una cosa que me enseñó es que las fronteras, el mundo del futuro en la comunicación desdibujó y desdibuja todas las fronteras posibles. Nico no trabaja en un canal de televisión, no trabaja en una radio, no es empleado de ningún medio de comunicación formal y lo googleé varias veces. Nico aparece una vez en una mención en un medio tradicional, en una nota del diario El Mundo de España sobre los niños youtubers y nunca más. Y mi hijo de 4 años y medio que vive en el Uruguay lo encontró y lo ama y lo sigue. No precisó en ningún momento ningún medio tradicional ni nadie que le hiciera de nexo y Nico no precisó nada de eso para llegar hasta él. Y algo los conecta. Ese niño le habla sobre cosas. Y además, otra cosa, y por eso él también lo escucha, también entiende y piensa como él, y ahí también se rompió un límite que los periodistas y los que trabajamos en comunicación tenemos que entender, y es que tenemos que dejar de hablar todo el tiempo nosotros. También tenemos que escuchar que la gente que nos lee tiene cosas para decir, y no solo nos lee, sino que nos habla, y construir desde el otro también, desde una conversación. Estos son algunos ejemplos. 3 son ejemplos de medios no tradicionales, de emprendedores, un poco en la misma línea de todo lo que se dijo hasta ahora. No sé si los conocen. Purple es una de las herramientas más maravillosas para la cobertura de las últimas elecciones. Fueron 2 estudiantes de comunicación muy jóvenes que dijeron, a nosotros nos gusta la política y somos como los nerdos de la familia y todo el tiempo le hablamos a nuestros amigos que no se dedican al periodismo de política y les gustan nuestras explicaciones. ¿Cómo transformamos eso en comunicación? Bueno, mandemos mensajes de texto. Y empezaron a mandar mensajes de texto. Crecieron tanto durante las elecciones, mandando mensajes de texto pequeños, explicando en síntesis qué estaba pasando ese día en las elecciones, que Facebook los llamó por teléfono y les dijo, yo les hago un desarrollo, hagamos un chat, hagamos un bot que sea Purple y hablemosle a la gente, como ustedes, los famosos millennials, que en realidad ya son viejos los millennials, vienen los de atrás, sobre cómo son las elecciones. Y armaron una experiencia buenísima. Ahora con el final de las elecciones están a punto de lanzar el nuevo Purple, ¿no? ¿De qué va a hablar Purple ahora que ya no hay elecciones? Y tienen varios proyectos. Uno involucra el deporte. Pictoline, bueno, varios lo deben conocer. No son periodistas, pero hacen lo que para mí es periodismo también. Trabajan desde la imagen, desde los dibujos, hacen GIFs, cuentan y comunican desde ahí, trabajan con el New York Times, muchos son de origen mexicano, pero han hecho trabajo con el New York Times. Chequeado, que también es muy conocido, que también trabaja con ese concepto de que la gente trabaje para vos y contigo.
Y Verne, que me resultó interesante mostrárselos porque es el ejemplo de adaptación de un medio tradicional. Es El País de Madrid pensando como millennial, porque yo trabajo en un medio tradicional también y creo que también tenemos que aprender estas cosas para estar vivos. Otra de las lecciones que me enseñó Nico es que hay que salir del politicocentrismo que tenemos los periodistas. La gente está aburrida de eso, a la gente le interesan otras cosas. Primero, no solo que la política es muy importante, pero no es la única cosa importante. Y segundo, que tenemos que dejar de abordar las cosas siempre desde lo político. Cosas que no son políticas, los periodistas tendemos a abordarlas desde un lugar político. Y una cosa que nos enseñó toda esa ruptura de fronteras también es que a la gente le interesa mucho cómo criar sus hijos, le interesa mucho qué come, si lo que está comiendo está bueno, lo está envenenando, lo va a matar, le interesa el medio ambiente, como decía Alejandro, le interesa el mundo donde vive, le interesa si contamina o no, le interesa de dónde viene la ropa que se pone, de dónde sale el teléfono con el que habla. Todo eso es política y no es política. Lo que no es de políticos. Hay que salir de pensar el mundo desde los políticos. Y otra cosa que me enseñó Nico, la mayoría, bueno, algunos, esto delata mi edad, ¿no? Hasta ahora podían pensar que era joven, pero esto delata mi edad. Pensé mucho si ponía eso y lo iban a entender o no, porque estoy vieja, pero los amo locamente y no lo pude evitar. Una cosa que también se habló mucho y que tiene mucho que ver con el Media Lab es que Nico trabaja en equipo. A Nico lo filma su papá lo ayudó a editar, su papá le enseña, él colabora con sus propios visualizadores y comparte cosas. Y una cosa que el periodismo ahora es equipo. Yo lo escuchaba a Diego hablar de los ingenieros. Yo trabajo con ingenieros todos los días ahora. Por suerte tengo un hermano que es ingeniero y que gracias a él he logrado irlos entendiendo a lo largo de mi vida. Pero me cuesta. A mí, no a ellos. Y trabajo con diseñadores y trabajo con lectores de analítica de datos, trabajo con gente que ama los números y a mí me ponen nerviosa muchas veces. Me puse a estudiar negocios, también por eso. Y además, no trabajar en equipo, uno diría, bueno, las redacciones antes se trabajaba en equipo, había fotógrafos, pero es distinto. Hasta ahora, cuando uno trabajaba por ejemplo, iba con un fotógrafo a una nota, se diseñaba y había diseñadores también, pero se diseñaba la página. Tú te metías en tu foto, yo me metía en mi nota y tú en mi nota no te metés. Ahora los diseñadores con los que trabajamos en periodismo digital, por ejemplo, se meten en tu contenido. Te dicen, eso no tiene usabilidad. 4 temas, no, tienen que ser 3. ¿Y por qué tienen que ser 3? Y porque el cuarto no lo va a mirar nadie. O porque eso no puede ser rojo, tiene que ser verde, porque estás hablando de algo en lo que el verde comunica mejor. Y tenés que ceder. Hay que aprender a ceder, aprender a negociar, aprender un montón de cosas. Lo mismo con quien diseña tu página y te dice, ahora se usa el scroll down, ahora a la gente le gusta para abajo, y porque con el teléfono es para abajo, no vas para la izquierda o para la derecha. Y vas a tener que empezar a pensar para abajo. Y te adaptás y de nuevo aprendés. Y se forman equipos así, de gente diversa y distinta, que aprende a trabajar junta. Y también nos pasaron cosas feas, ¿no? O sea, también explotó. Busqué la cosa más destructiva y explosiva que pude encontrar. No siento que refleje del todo. Lo que explotó para nosotros los periodistas básicamente fue el modelo de negocio, ¿no? O sea, yo lejos estoy de creer que explotó el periodismo, al revés. El periodismo es cada vez más necesario. Lo que nos explotó de una manera impactante y nos arrasó y medios señeros como el New York Times están todavía buscando una alternativa. Nos explotó el modelo de negocio, pero las crisis también son oportunidades. Y yo creo, como decían varios de los que hablaron antes, por eso me puse a estudiar negocios, que es una oportunidad para emprender, es una oportunidad para hacer periodismo con un teléfono y una conexión a internet, que por suerte en el Uruguay es muy maravillosa. Y es una oportunidad para contar historias como Nico, desde tu casa con 7 años y con tu papá, y para encontrar que hay
50.000 personas en algún lugar del mundo dispuestas a escuchar lo que vos tenés para decir. Y que de repente no viven ni siquiera en el mismo país, pero le gustan y consumen las mismas cosas. Entonces, también la crisis es una enorme oportunidad, pero un poco como decía Diego, hay que pensar que de repente para algunos de nosotros la oportunidad está en trabajar en un medio, en una corporación grande, y para otros está en hacer algo como Purple, en inventar una cosa chiquita que empieza con 2 amigos y un teléfono que manda mensajes de texto. O sea, en el uso de una herramienta que nos dijeron además que estaba totalmente perimida y que se estaba muriendo, y convertirla en una cosa que te lleva al siguiente paso. Y después te viene a buscar Facebook, que es básicamente como Dios, ¿no? Está Facebook y Google. Y también, por eso decían, el periodismo no está en crisis, el periodismo tiene una enorme oportunidad. Vivimos en un mundo lleno de información y no tenemos la capacidad, ni el tiempo, ni las ganas, probablemente los que no son periodistas, de dedicar horas de su vida en detectar si lo que tengo delante es verdadero o falso, si hasta qué punto es cierto, si me están mintiendo, si me están manipulando. Para eso estamos los periodistas. Tenemos, yo creo, es un momento maravilloso de renovar el acuerdo entre la sociedad y quienes hacemos periodismo, de construir confianza, de pedirle a la sociedad en la que vivimos que nos renueve su voto de confianza para ser quienes les decimos dónde están las cosas que son importantes y de verdad, y dónde hay basura, en un mundo que está cada vez más lleno de basura. Pero para eso tenemos que volver a los otros 4, escucharlos, pensar qué les interesa, qué les gusta, de qué quieren hablar. Y en ese renovar la confianza y creer en esas cosas es que el periodismo, yo creo, está en un momento donde es 10 veces más importante, incluso de lo que fue hace un tiempo. Porque vos podés convertir, con periodismo se hace esto, se convierten las noticias falsas en una de las investigaciones periodísticas más grandes de todos los tiempos, subida arriba de un montón de tecnología. Subida arriba de que, de la misma manera que mi hijo que vive en el Uruguay mira a Nico, que vive en Barcelona, periodistas de Argentina, de Brasil, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de montones de países, trabajaron juntos usando lo que sabían y un montón de tecnología que los ayudó para descubrir una cosa que hace 10 años no hubiera sido posible procesar para una sola persona adentro de una redacción. Y bueno, muchas gracias.